¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Periodistas de a pie por Rompimiento Televisión por Internet. Esta noche los acompañamos a Ana Cristina Ramos. Ana Cristina Ramos, perdón, y su servidora Verónica García de León. Le damos la bienvenida a una invitada muy especial, Mariana Campos. Bienvenida. Ella es coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Y está aquí para platicar con nosotros sobre un caso de corrupción muy importante, muy interesante, que empieza desde el 2003. Es el caso de la empresa OHL, es una constructora concesionaria de carreteras de origen español, con matriz en España, y que bueno, el caso empezó a sonar en nuestro país por la manera en la que ganó una licitación en 2003 y sobre todo por cómo se fue aumentando el gasto de esta licitación. La licitación fue por 5,600 millones de pesos y al pasar de los años iban incrementando los gastos en una de las obras carreteras que tengo entendido que es el Circuito Exterior Mexiquense. Entonces iban aumentando los gastos y al final de 2013 creo que el gasto en la carretera acumula los 25,000 millones de pesos. Queremos que Mariana, bienvenida Mariana, nos explique un poco por qué nos debe interesar este caso y un poco más del caso concreto de OHL. ¿Qué es lo que empieza a darse en este incremento de gastos y qué es lo que debemos de fijarnos en este caso? Bueno, como tú lo mencionas, el foco o el centro de este caso tiene que ver con modificaciones a un convenio de concesión, ¿no? El convenio de concesión es una forma jurídica en la que un privado lleva a cabo con sus propios recursos una obra para el Estado. Y se tiene que hacer una estimación del costo de esa obra y además del tiempo que va a tardar el concesionario en recuperar esa inversión, desde luego con un rendimiento. Como tú dices, sí, empezó a modificarse ese título de concesión de manera sistemática hasta que se elevó el monto en las cantidades que comentas. Bueno, yo creo que este caso llama la atención, desde luego por los audios que se han escuchado y unas formas que ha adquirido específicas, pero no es el único caso. O sea, me parece que la modificación de contratos de manera opaca y sin rendición de cuentas apropiada es la característica de muchos proyectos de obra en México. No de un partido, no de un gobierno, sino es el modus operandi, pues lamentablemente, que se ha dado durante mucho tiempo. ¿Les parece si escuchamos una parte de los audios? Este sería el primer audio que se dio a conocer. Salieron en YouTube, por si gustan buscarlos, están en toda su extensión. Se llamarían OHL el tema de la corrupción. Vamos a escucharlos. A ver, esto lo arreglé yo en gran medida el jueves en la noche con Soya, y el viernes hablé directamente con Ochoa. Directamente, porque me lo arregló Emilio. No, bueno, o sea, tú se lo platicaste a él y no la verdad que tú. Por eso se lo pedí a Emilio, se lo expliqué, Emilio habló, y luego hablé yo directamente con Ochoa. Entonces, yo ya sabía que esto estaba... Bueno, hasta el último minuto siempre se puede caer. No, claro, eso fue clarísimo. Se puede caer, pero teníamos una pero una enorme posibilidad de ganar. Pero si no te metes, estaba caído. Sí, no, nos mata Iberdrola. Iberdrola en este terreno es un competidor muy peligroso. El presidente de Iberdrola, que se llama Sánchez Galán, es un tipo tremendo. Y que también ahora el representante Herminio Blanco. Pues, nada menos. Entonces el conjunto de todo eso lo hacía un enemigo muy peligroso. Pero bueno, la oferta que prepararon esta vez estaba bien hecha, Muy bien hecha. La oferta muy bien hecha, José Luis, pero te lo dije que el día que fui yo a la gente de la CFE, me dijeron, este tema ya no es técnico. Y eso a mí, cuando me dijeron eso, lo entendí perfecto.
Bueno, sí, estos son uno de los, creo que son 12 audios que al final se hicieron públicos, que presuntamente son entre funcionarios de altos ejecutivos de OHL, el presidente de OHL y funcionarios públicos. Bueno, esto denota una parte de lo que podría ser la corrupción que se puede dar en este sector. No sé si hablar del sector en general o con esta empresa en concreto, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente es en general, y me parece que hay dos faltantes muy importantes, por hablar de la manera más rápida, en la política pública que están contribuyendo a que estas situaciones se den. En primer lugar, no tenemos regulado prácticamente ningún gobierno de México, ya sea el federal o local, cuál es el protocolo de atención a contratistas. En el mundo está identificado que debe haber un protocolo específico de cómo puedes hablar y no con un contratista. ¿Cómo tienes que hablar con un contratista? Es decir, tú lo que buscas es que una licitación o un concurso de contratación sea lo más competitivo posible, porque eso le da las mejores condiciones de contratación al Estado en cuanto a precio y calidad de una obra. Entonces, lo que tienes que hacer es que tu proceso, desde la convocatoria, el concurso y todo, sea imparcial, ¿sí? Por lo cual, si tú tienes llamadas con un contratista, le provees cierta información voluntaria o involuntariamente, le estás pudiendo dar mejores condiciones en el concurso a él en contra de otros. Entonces, lo que tú tienes que hacer es generar un espacio de discusión señalado, en donde no puedes hacer llamadas por celular con los contratistas que estén interesados, sino que va a ser, por ejemplo, un chat en donde todos los demás conozcan la información que se intercambió. En otros lugares también pueden ser reuniones en la oficina nada más de los funcionarios, no en restaurantes, como bueno, creo que ahí se señala que incluso hubo comidas. No puede haber reuniones fuera de oficina y las reuniones tienen que ser incluso grabadas. Y esos audios se suben a una página de internet en donde se comparte qué se platicó con los demás concursantes. Entonces, no hay un modo específico, pero lo que se pretende es regular un mecanismo de atención y que ese mecanismo promueva que todos se enteren de la información que se intercambia. Hasta ahorita, ¿qué es lo que hay? O sea, ahorita no está regulado. No regula absolutamente nada de los protocolos de atención. Okay. Entonces nos parece que es un faltante bien importante en la ley federal y desde luego en las locales. Por lo general, la ley federal va más avanzada en prácticas, ¿no? Y no lo contiene. Otro aspecto que es muy importante, que también es carente, en cierto sentido es carente y en otra parte existe algo y no se respeta. Tiene que ver con la modificación a los contratos. La modificación a los contratos ya es la última fase de la contratación, ¿sí? Que se le llama postcontratación, que es cuando se ejecuta el contrato. Y es una de las fases en las que hay que tener mucho cuidado, porque es finalmente cuando se ejercen los recursos públicos. Entonces es cuando la corrupción se lleva a cabo. ¿Pero es cuando ya está en marcha la obra? Es cuando ya está en marcha la obra. Algo que es muy frecuente es que se cambie el alcance de la obra, se aumenten los precios, se cambien los materiales y el Estado tiene que estar muy atento de que se preserven las condiciones de contratación, ¿no? No nos vaya, como se dice, no me vayan a dar gato por liebre. Y finalmente la corrupción afecta porque si se inflan los precios, pues los contribuyentes estaremos pagando por una obra más cara, ¿no? Pero, perdón, estabas comentando que hay una parte que ya no se respeta. ¿Cuál sería? Sí, entonces la ley, por ejemplo, federal, que está por ser sustituida, la ley federal de transparencia que surgió en 2002, que está por ser sustituida con la nueva ley federal, establece que es obligatorio publicar las modificaciones ¿al contrato? Al contrato. Y sí se publican las modificaciones a los contratos, pero se publican en la misma lista, en la misma base de datos de los contratos, de información de los contratos. Entonces, nunca queda claro en esa base de datos si es un contrato o si es una modificación, ¿no? Esta sería una manera de analizar, por ejemplo, para analizar los cambios en los contratos. Ahora, sí se publica en los portales de transparencia también de las entidades, pero se publica solo ciertos datos de la modificación y no todos. Y la información que se publica pues no es útil para entender las razones de por qué se modifica un contrato, ¿no? El sustento técnico ni nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se publican los anexos que contienen los dictámenes técnicos que avalan esos cambios. Entonces, ¿qué es lo que se propone en las buenas prácticas? Es que existan mecanismos específicos de toma de decisión para la modificación de contratos. Que esta toma de decisión, en primer lugar,
no puede quedar a manos de cualquiera, que parece ser que es lo que está sucediendo en México. Los secretarios es muy común que puedan deslindarse de su responsabilidad pidiendo que un subalterno de su equipo firme los dictámenes técnicos, y en ese momento estamos diluyendo la responsabilidad que hay del Estado, ¿no?, en tomar riesgos en las modificaciones de contratos. En Estados Unidos, por ejemplo, está completamente prohibido que un secretario pueda decir yo no firmo y que firme mi subalterno. En caso de que un secretario tenga que, digamos, no firmar por alguna razón, puede ser incluso hasta médica, tiene que firmar su jefe. Y si su jefe es el presidente de la República, su jefe firma. Y si su jefe no firma, no se cambia el contrato. Entonces, ¿por qué? Porque si no, quien toma las decisiones no está siendo el responsable. Entonces, pues así es más fácil tomar riesgo, ¿verdad? Y involucrarse en cosas indebidas. El otro aspecto es que se tiene que generar también comités revisores de las decisiones. Y esos comités revisores deben estar integrados por diversos perfiles, no solamente los funcionarios amigos, ¿no?, o de una misma área, sino tiene que ser interinstitucional. Ajá. Por ejemplo, podríamos pensar en México un comité en donde se sentara gente de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no?, gente del área contratante. A lo mejor se puede invitar a un especialista técnico de alguna universidad pública que nos pueda dar su opinión si técnicamente es necesaria la modificación o no. Claro, que no sea una decisión como unilateral. Exactamente. Tenemos que tener a distintos perfiles que den su opinión para que no haya sesgo en la decisión y que más bien se tome si es necesario. No se va a bloquear que un contrato se modifique y se termine una obra que necesita la población mexicana, pero tampoco se va a modificar para satisfacer un interés particular de un caso de corrupción, ¿no? Entonces, ahí está el caso de Hong Kong, por ejemplo, que tienen estos mecanismos y tienen estos comités que están revisando las modificaciones. Y bueno, en el caso de Hong Kong tienen 2 comités del mismo perfil que lo revisan al mismo tiempo. Y ahí se ve si los comités tienen la misma resolución o tienen una contraria. Si tienen la misma resolución, se va adelante con la modificación, y si tienen una contraria, se sube a un comité técnico de mayor nivel, de mayor jerarquía, que resuelve esa contradicción. Entonces, como ven, no es una cosa que una persona puede decidir y que además puede decir alguien de menor rango lo firma, ¿no? Y por eso vemos frecuente que en estos casos terminen personas de menor rango en las jerarquías de los funcionarios, pues luego señalados como los responsables de estos casos. Y que es cuando en este nivel se puede dar algún tipo de corrupción, o es más fácil que se pudiera dar en un momento dado. Si quieres, Mariana, seguimos hablando del tema y de cómo una modificación de un contrato de licitación, o sea, ¿en qué nos puede afectar a nosotros como ciudadanos y como que al final somos los que pagan los impuestos? Exactamente. Regresamos. Pues continuamos aquí con Mariana Campos de México Evalúa y estamos platicando acerca de las faltas y las deficiencias que hay en las políticas públicas que se prestan a la corrupción o a que sean mal llevadas estas obras concesionadas, ¿no?
sí estamos hablando solamente de obras concesionadas o obras Yo diría que en general. en general. Obras también que se Obras hacen por públicas, contrato. Por también. contrato. Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, de OHL, que incrementaron los gastos, o sea, del costo de la licitación, que era ganó la licitación por ofrecer un costo de 5,600 millones de pesos, y en el camino los costos fueron aumentando hasta que se acumularon 25,000 millones de pesos, ¿no? ¿Esto qué implica para nosotros o sea, cómo afecta esto o cómo repercute al final esto ¿En la sociedad? en la sociedad? Sí, yo creo que dividiría los efectos en dos muy importantes. A los ciudadanos promedio, a las personas que utilizamos esas vías o esa infraestructura, y también a las empresas. Y a la competitividad del país. ¿Qué pasa? Que posiblemente durante el concurso alguien ofreció un precio más alto, que quizás era más realista, vamos a suponer, y quedó descalificado por el tema de que su precio fue alto. Y se le da el contrato a alguien que supuestamente va a hacer la obra por un precio que no va a hacer, y que quizás el precio se elevó mucho más que cualquiera de los otros competidores. Ese precio se pudo haber elevado por ineficiencia de la empresa, simplemente por corrupción, o simplemente porque hubo una muy mala estimación de lo que iba a costar el proyecto, ¿no? Eso no lo sabemos, pero finalmente no estamos promoviendo una competencia imparcial y estamos lanzando al mercado señales de que los criterios no tienen que ver ni con la meritocracia, es decir, no tienen que ver con el mérito de las empresas de generar la mejor oferta, precio-calidad, sino con a lo mejor ser lo que llaman el capitalismo de cuates, ¿no? Es decir, el amigo o el conocido o la empresa con la que se entabló un arreglo que escapa al interés público. Entonces, ese es un tipo de efecto. El otro efecto tiene que ver con los ciudadanos que utilizan esa infraestructura o aquellos que pagan impuestos. En el caso específico de las vías que se están comentando aquí, como son concesiones, el privado va a cobrar las tarifas de uso durante un tiempo hasta que logre reponer su inversión con su rendimiento. Y en este caso, por ejemplo, si la concesión es hasta 2050, que creo que es así en el caso de circuito. Sí, vamos a estar posiblemente, si esto las tarifas se elevaron de manera artificial, pues vamos a estar pagando todos los que usemos esa vía un sobreprecio. Que se nos cobrará en el peaje. En el peaje, exactamente. Ajá. Entonces los usuarios pagan precios que no son los que corresponden, ese es un posible efecto. Y cuando se trata de obras que no fueron concesionadas, sino obras que financió directamente el Estado y que simplemente contrató el servicio de la construcción de los privados, entonces esas obras que también se le elevan sus precios, los contribuyentes que pagamos impuestos estaríamos pagando un bien que no tiene ese valor, ¿no? Entonces estaríamos pagando impuestos en vano. Pero hay otros efectos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me dices también de las personas usuarios de otros servicios públicos que dejan de tener servicios porque el Estado pagó un sobreprecio en el desarrollo de cierta infraestructura, ¿no? Entonces, como te digo, los efectos, si uno lo piensa, son enormes, son muchos, y finalmente afectan el desarrollo de México. Bueno, y también previo a que empezara el programa estábamos platicando sobre cómo en el 2014 estos efectos se podrían haber incrementado con la reforma a la ley que se emitió al Congreso, precisamente para que todas estas empresas, las concesiones, fueran más... Pues tú misma lo comentas, la ley en sí es corrupta y anticonstitucional. Sí, creo que lo que yo veo es que es una ley que no promueve una apropiada rendición de cuentas. Bueno, una ley que hay para regular contratos cuando el Estado paga directamente es la Ley de Obra Pública. Es una ley que tiene aplicación a nivel federal, no es la ley con la que se reguló la concesión de este proyecto de OHL, pero es una ley con la cual se construye pues mucha infraestructura en México. Es cuando el Estado paga directamente al contratista por construir, no se utilizan los recursos privados. Esa ley, pues bueno, todavía tiene muchas excepciones al cumplimiento de la propia ley, y al cierre de 2014 se pretendía hacer una reforma que incrementara esas excepciones. ¿Por qué no nos gustan las excepciones? Porque bueno, la ley en su artículo 34 establece que la licitación es el medio de contratación. Si exceptuamos casos de obra pública de cumplir con la ley, pues los estamos exceptuando de que probablemente no se utilice la licitación, como nos interesaría que así fuera. Y también los estaríamos exceptuando o estaríamos arriesgando que no
que esas regulaciones con las que se llevaran a cabo esos contratos no cumplieran con las medidas mínimas de transparencia, ¿no? Entonces, creo que promover las excepciones a la licitación y a la transparencia es promover la corrupción, por lo cual, pues afortunadamente esta ley de obra pública pues se quedó en el Senado, no se terminó de discutir. Creo que va a discutirse, o pienso que sería lo más pertinente discutirse en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. Es una de las leyes que el sistema toca, porque el sistema va a repensar la responsabilidad de los funcionarios, la va a regular con cambios, va a haber cambios importantes ahí, por lo cual creo que es una de las leyes que tiene que esperar a que se resuelva la nueva regulación de responsabilidad para ser discutida. Esa ley, ¿y qué otra ley? Porque dices que OHL se rigió por otra. Bueno, lo que pasa es que uno de los efectos de la política en materia de obra es que está muy fragmentada. O sea, está fragmentada en muchos tipos jurídicos de contratación para llevar a cabo y desarrollar las obras. Una de estas formas jurídicas es la concesión y cada estado tiene sus concesiones en función de su sector, ¿no? Entonces está bastante atomizada porque tienes concesiones aeroportuarias, concesiones carreteras, ¿sí? Concesiones hospitalarias. Entonces cada sector tiene su propia ley de concesiones y cada estado tiene la suya, más la federación. Entonces estamos hablando de una multitud de leyes. Y esto, el problema es que no hemos logrado, que la idea, no lo hemos logrado, pero sí se ha insistido y estamos ahí haciendo un esfuerzo muy importante quienes promovemos la transparencia y la rendición de cuentas, es que tengamos una política de rendición de cuentas que cubra y tapice a toda la regulación fragmentada. Es decir, no importa si la concesión es del Estado de México o de la Federación o se hizo con esta ley de concesiones o con esta otra. Todo contrato que comprometa recursos públicos en el presente o en el futuro, entonces tendrá que ser público. ¿Pero y esto cómo se va a lograr? Bueno, esto, un gran avance ya se logró con la Ley General de Transparencia, en donde por primera vez en la historia de México hay una obligación de publicar los contratos, al menos de licitaciones. Pero de nuevo volvimos a fragmentar, quedaron fuera las adjudicaciones directas, ¿no? Pero bueno, se logró por lo menos que toda licitación. Por otro lado, está el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Que también va a generar su propia normatividad, que puede coadyuvar a tener este sistema de rendición de cuentas homologado en todo el país. Es un sistema nacional anticorrupción y es una ley general de transparencia, lo que hace que pues ciertos aspectos sí logren un estándar. ¿Y estos ya están en vigor? ¿Ya entraron en vigor como tal? Sí, ya entraron, bueno, entró en vigor la Ley General de Transparencia, está por emitirse o está pendiente de emitirse su reglamento y pues tenemos que exigir que se cumpla, ¿no? Y por otro lado, digamos, están en el proceso de implementación y no sin retos, ¿no? Porque sí es un cambio bastante importante que va a requerir tiempo, recursos, exigencia ciudadana, compromiso del Estado. Y por otro lado está el Sistema Nacional Anticorrupción, que bueno, ya se llevó a cabo la reforma anticonstitucional y se tienen que discutir 22 leyes. Y pues parece que este año se van a discutir al menos 2, que son la Ley General Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Apenas 2 de 22. Y como ciudadanos, ¿qué podemos, cómo podemos usar esta ley a nuestro favor o en el sentido de revisar, de que se revisen o de que haya más transparencia en este tipo de licitaciones y de contratos? Yo creo que hay muchas maneras. Desde el punto de vista de la ley, bueno, yo creo que primero tenemos que ser usuarios del mecanismo, ¿no? Es decir, tenemos que tener una demanda más activa de transparencia. Algunos pensadores o especialistas en el tema lo que dicen es, bueno, lo que pasa es que la transparencia que existe es resultado de la propia demanda, ¿no? Publicó INEGI no hace mucho, me parece el año pasado o el antepasado, un estudio en donde señalan que pues es muy poca la gente que considera que hay que mejorar la rendición de cuentas en México. Es una encuesta que se hace a mayores de 18 años, ¿no? Entonces tenemos que ser una sociedad mucho más exigente de la información y usuaria del sistema. Claro. Pues Mariana, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros y explicarnos esta parte tan importante de lo que es la obra pública y las licitaciones. Y antes de despedirnos, nos gustaría tocar algunos otros temas. Pues tenemos varios. Por una parte, en Veracruz está trágicamente el asesinato de Anabel Flores.
periodista de este estado. Con ella forman 15 asesinatos a partir de que el señor Duarte tomó protesta en el estado. Y por otra parte, también pues los pensionados a partir de diciembre del año pasado están exigiendo firmemente que se les dé transparencia, que es pues yo creo que el tema de este día, a lo que ha pasado con el dinero de sus pensiones, porque por lo menos lo que dicen estos señores es que se les han entregado fragmentados y que el Estado lo ha gastado en otras partes. Tenemos el testimonio de una de las señoras que conforma parte de este congreso. Vamos a escucharlo. Y a partir de ahí hemos estado pues pidiendo al gobierno que nos dé un estado de cuentas, ¿no? del instituto, cómo se está manejando los ingresos, los egresos, porque hemos estado viendo que, si gustan pedir también algo aquí, hemos estado pidiendo precisamente que haya transparencia, rendición de cuentas, ¿sí? Porque nos damos cuenta, y lo dice el propio gobierno, que las reservas, la reserva técnica del instituto, que por 30 años, cuando se fundó el instituto, por 30 años estuvo cotizando y nadie se jubilaba, entonces había un buen remanente ahí, ¿no? Pues ese dinero se fue, en lugar de acrecentarlo por ley, el gobierno del Estado tenía que ir incrementándolo, pues con las entradas que había, porque había propiedades del instituto que obviamente tenían que generar ganancias, ¿no? Cosa que no fue así, sino se ha ido disminuyendo a tal grado. Pues sí, ¿en dónde está la pensión de estos jubilados? Pues es la gran pregunta y esperemos que se resuelva pronto. Por lo pronto les agradecemos mucho su compañía y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Mariana. Mariana Campos de México Evalúa. Gracias, Ana. Gracias por la invitación. Y nada más una última cosa antes de que nos vayamos, porque si no a mí me matan. No se pierdan, policías municipales, la carne de cañón contra el narco. Es este reportaje que se hizo por periodistas de a pie. Véanlo en pie de página. Gracias.